Hoy, martes 2 de marzo de 2017, tenemos la presentación del libro Crónica Cartográfica de Jalisco, de la autoría de nuestros invitados, el doctor Irineo Martínez Barragán y la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre, presentado por nuestra consocia, la geógrafa Miriam Vargas Llamas, y nuestro invitado, el maestro Fabián Villaseñor Rivera, director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno. Buena tarde tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta presentación del libro que supone ser muy interesante. Tendremos en el presidium, lo preside el doctor Silviano Hernández González, nuestro presidente. Tenemos al doctor Irineo Martínez Barragán como invitado y autor, y a la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre, invitada y autora. Nuestra consocia, la geógrafa Miriam Vargas Llamas, será la presentadora del libro, y la de la voz en esta ocasión estoy en representación de nuestro secretario, el licenciado Gorgonio, porque no pudo asistir en esta ocasión. Entonces, bueno, a continuación tendremos la participación de nuestros dos presentadores, el maestro Fabián Villaseñor Rivera y la geógrafa Miriam Vargas Llamas. Y posteriormente escucharemos la participación de los autores, el doctor Irineo Martínez Barragán y la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre. Recibimos con honor. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes, apreciables miembros de este presidium, doctor Silviano Hernández González, doctor Irineo Martínez Barragán, maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre, geógrafa Miriam Vargas Llamas, maestra, doctora, público y amigos en general, bienvenidos sean todos ustedes. Quiero agradecer puntualmente a la Sociedad de Geografía por benemérita, por la oportunidad que se nos da al Gobierno del Estado y a los autores de presentar ante este selecto grupo de científicos y de connotados jaliscienses este libro, que es fruto del trabajo del doctor Irineo Martínez Barragán y de la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre. Debo de ser sincero, yo no soy geógrafo, pero estudio la geografía todos los días en virtud de mi trabajo. ¿Y por qué digo que la estudio todos los días? Porque los conflictos territoriales es lo primero que debe de velar un Estado. Evitar que entre su población haya conflictos por la tierra. Así pues, esta crónica cartográfica de Jalisco nos hace una relación histórica desde el primer momento de la Constitución de 1824 y nos va llevando de la mano por toda la historia de las constituciones, tanto nacional como del Estado, señalándonos puntualmente quiénes fueron los principales autores que nos dieron la ilustración en cuanto a nuestros límites como entidad. Jalisco, a lo largo de su historia, desde su independencia en 1824, ha ido evolucionando. ¿Y cómo se puede ver esta evolución? Gracias a estas cartas o mapas que yo hasta que leí este libro, me di cuenta de que en realidad sí hay diferencias sutiles, pero hasta los mismos doctrinistas y los mismos académicos manejan a veces indistintamente. Nos da una vuelta por esta historia de la mano con José María Narváez Gerbete en 1824, la primera carta. Y luego me gustaría que en su momento todos lo puedan apreciar. Es una edición. Yo no voy a hablar de las cosas técnicas porque eso le competirá a los técnicos, pero es una edición, si me lo permiten, que no es de fácil portación, Desgraciadamente
En algunos días me la llevé en el trolebús y créanme que fue motivo de encanto de muchas personas, de admiración, y luego de repente también debo de admitirlo, de conflictos porque no dejaba pasar a las personas. Es un libro de dimensiones amplias, pesado, pasta dura, pero que es un libro para gozar. Yo no soy de los que lee con calma, desgraciadamente por cuestiones de trabajo, pero me di el tiempo para poder disfrutarlo. El texto no es amplio, la verdad es que no obstante que son 167 hojas, la gran mayoría nos deleita visualmente con cartografías y mapas del Estado. El arte conceptual, tanto de las mismas cartas como de la edición propia, es de reconocerse. Bien, volviendo al libro, nos va llevando también con Manuel Orozco y Vera en 1826. En 1850 hace el primer guiño aquí a la Sociedad Geográfica, a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, puesto que aquí se presenta una de esas primeras cartas que es fruto de esta sociedad ya casi bicentenaria. En 1858 también nos presenta a Antonio García Cubas. En 1898 a Agustín B. Pascal, un gran hombre para Jalisco. Y luego por fin entendí quién era Mariano Bárcena, que tantas veces recorría esa calle. Ahora entiendo el por qué hombre tan insigne. En 1887 pues es el que nos abrió la puerta a una serie de cartas. En 1880 y hasta 1957 tenemos al ingeniero Juan R. Benítez. Y finalmente, ya acabada el periodo revolucionario, porque hay que decirlo, en todo el siglo XIX, en ese vaivén político, hubo una gran variedad de conflictos y de cartas que se hacían según lo que le convenía al gobierno en turno. Pero una vez ya consolidada la revolución y adoptado por el modelo federalista, tenemos que se estatizó el hacer las cartas y los mapas. Nos habla también el libro de un gran hombre que fue contemporáneo de aquí mis amigos los autores, Moisés Pérez Muñoz. Gracias a él tenemos un gran tesoro cartográfico en Jalisco. Creo que es uno de los hombres que ya se nos fue adelantándonos en el camino a hacernos ya desde más arriba las cartas de Jalisco y de otras partes. Y bueno, también me gustaría, no quiero abundar más, pero sí, este es de los libros que ojalá y ustedes puedan no solamente leer, sino disfrutar visualmente. Es un libro que nos va guiando por toda la historia de Jalisco, cómo ha habido el conflicto con Nayarit, con Colima, cómo lo resolvimos con Michoacán. Y también hay que decirlo, es un libro que propone, no solamente es un libro que nos muestra la historia, sino que también propone. Y propone que tanto el Ejecutivo Estatal, como el Congreso del Estado, como el Senado de la República, definamos cuáles son nuestros límites con el estado de Colima y con el estado de Nayarit. No quiero pasar desapercibido algo que creo que sí tendremos que mejorar para una segunda edición. Creo que tenemos que ahondar en un futuro en nuestra comunidad wixárika, que malamente se le dice huichola, porque los mismos originarios de estas tierras no les gusta que les diga así. Creo que tendremos que ahondar en ese pedazo de Jalisco
para que en la futura edición ya tengamos resuelto ese conflicto y ya tengamos el mapa como debe de ser, no con discrepancias entre el centro estatal territorial y el Instituto de Información Territorial, sino que ya tengamos con la anuencia del Senado de la República o del Congreso del Estado, cuando menos, un nuevo mapa de Jalisco acorde a nuestra circunstancia. Es cuanto. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes, señor presidente, señora secretaria, consocios, amigos, invitados. Agradezco al maestro Irineo Martínez y a la maestra Mirna Quiñones su amable invitación para venir esta noche a hablarles de este maravilloso libro. Como ya lo mencionaba Fabián, creo que ya todas las cosas buenas del libro ya las platicó, pero a mí me gustaría que al final de esta sesión pudieran hojear el libro para darse cuenta de todo lo que nos ofrece. Bueno, es para mí un honor estar esta noche en esta benemérita institución para presentar un libro que conjuga la cartografía, geografía e historia del estado de Jalisco en un mismo espacio. Esperando no aburrirlos, me permito hacer una pequeña introducción al tema que nos atañe esta noche. A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado símbolos para presentar su espacio geográfico de una forma abstracta, incluso antes del relato escrito, con el propósito de conocer su entorno y ubicarse en él. La primera representación cartográfica de la que se tiene conocimiento como un documento impreso es una tabla de arcilla con caracteres grabados que data del año 2800 a.C., encontrada en la Mesopotamia asiática, y que representa una carta catastral, la cual fue elaborada con el fin de cobrar impuestos. Fueron los cosmógrafos, astrónomos y matemáticos griegos quienes sentaron las bases para la representación científica de la superficie terrestre, llegando a niveles de perfección que durante mucho tiempo no pudieron ser igualados, tales como el sistema de medición por coordenadas. Asimismo, se cree que el primer mapa que representaba el mundo conocido fue realizado por el filósofo griego Anaximandro hacia el siglo VI a.C. En cambio, después de la caída del Imperio Romano, se vivió un retroceso cultural en toda Europa, dejando atrás los avances científicos de los griegos, para dar paso a una cartografía basada principalmente en expresiones de la Biblia, que trajo consigo la creencia de que la Tierra era plana. Los mapas romanos no tenían un carácter científico y no podían ser utilizados para la navegación. Sin embargo, son obras de una gran belleza estética que refleja una concepción teológica del mundo. Bueno, ya muchos de ustedes habrán tenido oportunidad de hojear algunos de esos mapas, ¿no? Donde parecen más bien pasajes de la Biblia que representaciones geográficas de un sitio. A lo largo de la historia, la cartografía, al igual que otras ciencias, ha experimentado una serie de cambios, avances y retrocesos que han estado definidos principalmente por las condicionantes culturales, religiosas, técnicas, científicas o políticas de la época. Pero, ¿qué podemos decir de la tradición cartográfica en México? Es bien sabido que el pueblo mexicano tuvo su propia cartografía mucho antes del descubrimiento de América. Existen numerosas referencias de cartas geográficas que los indígenas mostraron a los españoles y de las cuales solo quedan algunas, pero que sin duda dan una idea general de los conocimientos que tenían y las técnicas que utilizaban. Bueno, esto como un preámbulo para hasta conocer un poquito más de la cartografía, la importancia de la cartografía a través de la historia. No quisiera darles una conferencia completa sobre la historia de la cartografía, sin embargo, creo que es muy importante conocer los antecedentes para poder valorar lo que se está presentando esta noche en este libro, para qué sirve la cartografía, cuáles son... ¿Qué es lo que los ha llevado a la humanidad a hacer cartografía, a hacer mapas, a mostrar su espacio? Y bueno, pues ahora sí, entrando en tema, Crónica cartográfica de Jalisco. ¿Qué podemos decir de este libro? Primero, uno puede pensar que solo es una compilación de mapas del territorio del estado de Jalisco en una edición bonita y que servirá para que se vea bien en nuestro librero. Ya lo vimos, es bastante grande, así es que esperemos que tengan un librero grande.
Sin embargo, al abrirlo y hojearlo, uno se da cuenta de que es más que eso. Además del valor cartográfico, nos cuenta una historia sobre la evolución del territorio a lo largo de los últimos 200 años de una forma gráfica y visual. Este libro está compuesto por 5 apartados, ya lo mencionaba el maestro Fabián, nos lleva a lo largo de la historia del Estado, de cómo se ha compuesto, cómo se ha conformado, a lo largo de este tiempo, ¿no? Estos 5 componentes, se podría decir, estos 5 apartados, se desarrollan desde la gesta insurgente a principios del siglo XIX, pasa por el México independiente, llega hasta el federalismo, hasta la Revolución Mexicana y termina básicamente en la etapa posrevolucionaria al neoliberalismo. Creo que una de las partes más importantes, a lo mejor, para darle continuación a toda esta historia de la cartografía en Jalisco, es el último apartado, que habla sobre la disyuntiva de la representación cartográfica de Jalisco para el siglo XXI. Aquí ya muchas nuevas tecnologías se incluyen en la creación de la cartografía. Es una nueva etapa de la cartografía, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, diremos que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, lo que llevamos hasta este momento, los avances tecnológicos han sido muy grandes y la producción de la cartografía ha crecido a pasos agigantados. Bueno, ya les mostró Fabián el libro. Yo quisiera que Bueno, aquí hay muchos mapas históricos, podríamos decir antiguos, que son del siglo XIX, pero también encontramos muchos mapas que son actuales, que hacen referencia a documentos, mapas que se han creado, ya lo decía, por los investigadores en este paso de conseguir el material hasta tener el libro. Y bueno, no podemos decir que un mapa es más relevante que otro, ya que todos son parte importante de la historia del Estado. Sin embargo, sí podemos destacar algunos mapas que por su belleza, confección o momento histórico en el cual se realizaron, vale la pena mencionarlos. Tal vez yo puse esto porque para mi gusto son los que prefiero, ¿no? Son mis favoritos. Tenemos la Carta Coreográfica de los Estados de Jalisco, Zacatecas y Territorio de Colima, de José María Narváez, que data del año de 1824. El mapa de los departamentos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes de 1840. La Carta General de la República Mexicana, realizada por Manuel Orozco Iberra en 1862. También aquí es importante destacar la labor que hizo la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, generando la cartografía que se requería en su momento. La Sociedad Mexicana se funda en 1833 y es a partir de entonces donde empieza a trabajar en la creación de nueva cartografía para el territorio. También podemos encontrar un atlas mexicano para el estado de Jalisco de 1858 de Antonio García Cubas. Es importante mencionar las fuentes cartográficas de las cuales se obtuvieron todos estos mapas. Ya lo mencionaban, este ha sido un trabajo de investigación de casi 20 años o un poquito más. Y bueno, conseguir la información yo sé que no les ha sido muy fácil, pero ahora tenemos la fortuna de tener todos estos mapas en un mismo libro. Sin embargo, quien quisiera ir más allá e ir a las fuentes oficiales o a las fuentes originales, les puedo mencionar de dónde se obtuvieron estos mapas. No voy a mencionar todos, pero tal vez sí los más importantes. Entre ellos está el Archivo Histórico de Jalisco, el Archivo Municipal de Guadalajara, la Mapoteca Antonio García Cubas y la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Ya que este libro es el resultado de una extensa investigación, no solo encontraremos mapas en él, también podremos encontrar documentos históricos, fotografías, gráficas, tablas y demás información de interés para el lector. Este es un libro para todo tipo de público que esté interesado en conocer más acerca del estado de Jalisco y no solamente para investigadores o historiadores.
Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente al maestro Irineo y a la maestra Mirna Quiñones por la invitación y felicitarlos enormemente por este gran trabajo de investigación. Bien, pues a continuación tendremos la participación de los autores, que será verdaderamente un privilegio escuchar cómo hicieron este libro tan fantástico. A los que nos gusta la historia y buscar en archivos, esto es un verdadero tesoro. Gracias por hacerlo, porque nos van a ayudar muchísimo en encontrar información. Pues adelante el doctor Irineo Martínez Barragán. Bueno, entonces... Buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos presentar el libro aquí. Gracias por la presentación que hicieron del libro. Gracias a ustedes por estar acá. Siempre es un honor venir a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y pasarla un rato con ustedes bien, porque son gente interesada en diferentes temas de la cultura, de las artes, etcétera. Un poco de antecedentes. Algunas veces ya se mencionó aquí la participación del ingeniero Moisés Pérez Muñoz. Quizás alguno de ustedes lo recuerde. Y los pongo en y algunas veces vinimos a presentar algunos resultados de la investigación, en particular del conflicto de límites Jalisco-Colima, y yo venía de su asistente, de su ayudante, y 2 o 3 veces nos tuvimos el honor de estar aquí. Pero les cuento, a mí me toca empezar a participar en el tema de divisiones y límites territoriales, en el caso de Jalisco, en 1989, a principios, a finales de 1989, 1990, cuando el gobernador Cosío Vidaurri forma 2 comisiones de límites, una en geografía y otra en historia, una encabezada por el director de la Facultad de Geografía, Manuel Morales García, y otra encabezada por el presidente del Colegio de Jalisco, el doctor José María Muriá. Y en la Facultad de Geografía estaba el ingeniero Moisés Pérez Muñoz, que pues era, digamos, el cartógrafo de finales del siglo XX. Incluso hizo una propuesta de limitación municipal que la firmó el rector Zambrano Villa, y se presentó al Congreso del Estado, pero no se le dio trámite. Y bueno, seguimos con indefinición de límites municipales y también estatales. Ahí es, digamos, donde yo me introduzco de plano en el tema de las divisiones y empezar a reflexionar y empezar a reunir información. Él encabezó el proyecto durante muchos años. Yo suelo decir que él me lo heredó el proyecto, y también me heredó a un grupo de trabajo que se formó ahí, donde Mirna ha sido colaboradora toda la vida, y aquí está Nerina Karen, que también se acaba de incorporar a este grupo, y que lamentablemente yo lo tuve que dejar porque me tuve que regresar a mi pueblo, a Autlán, hace un año. Bueno, el asunto de límites territoriales se trabajó los 3 años mientras duró el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri, y luego se dejó de trabajar. Sin embargo, con Alberto Cárdenas se retoma el tema, y entonces se forma, digamos, una oficina, o al menos un grupo en gobierno del Estado, y entonces tanto el ingeniero Moisés Pérez Muñoz como su servidor empezamos a caminar como a caballo en el proyecto, porque él ya tenía un proyecto de investigación sobre límites, divisiones y límites territoriales desde los 70s, en el extinto Instituto de Geografía y Estadística de la Universidad de Guadalajara. Y entonces en la Facultad de Geografía lo continuó, en el ahora departamento ahí se continuó, y nosotros trabajamos como a caballo, tanto en la Universidad de Guadalajara como en Gobierno del Estado. Todos ustedes saben que hubo una controversia constitucional que se implementó en 1998, etcétera, y entonces, digamos, ahí es donde hicimos todo el trabajo de investigación, y se reunió, yo opino, que el mejor archivo
sobre la historia del territorio estatal. Y que nosotros dependemos de la DIGELAC. Digamos, es un centro de investigación y que ahí está, digamos, el repositorio. En la primera etapa eran materiales en fotocopias, después eran mapas fotografiados, y luego ya en la última etapa tuvimos la fortuna, obviamente ya teníamos identificadas la mayoría de los mapas y ya teníamos los contactos. Y entonces en la última etapa tuvimos la fortuna de escanear la mayoría de los mapas. Hubo instituciones que no nos los permitieron escanear, porque teníamos que sacarlo, no tenían escáner de gran formato, de tal suerte que podíamos escanear el mapa en su tamaño original. Y de tal suerte que la mayoría, bueno, no la mayoría, si traen una lupa, todos los mapas contenidos en este libro se pueden leer. O sea, no es y son las reproducciones originales, reducidas, pero con la calidad de reproducción se pueden leer. Digamos, esa es una gran aportación. Antes de esto, nosotros nos pidió nuestro director en turno que publicáramos una compilación de mapas. Se publicó. Y en vísperas del Bicentenario nos pidió que hiciéramos una nueva edición. Y le dijimos, no, porque está muy feillita. Dennos oportunidad y hacemos otra edición diferente. Terminamos la edición y ya se había acabado el dinero. Entonces ya no había dinero. Y ahí quedó en 2010, 2011. Y tuvimos la fortuna de que un día va el director de publicaciones, el maestro Álvaro Tene, a revisar qué hacíamos en esa oficina adjunta que estaba junto a la dirección de publicaciones, y le mostramos nuestro DOMI. Y nos dijo, esto está muy bien, ¿por qué no lo publicamos? Pues esa es la intención, que lo publiquemos. Y entonces, afortunadamente y afortunada coincidencia, finalmente sale este documento, que a mí me parece que es muy bonito, pero además de bonito, digo, los agregados que nosotros les hicimos, que es, digamos, hacer una edición ordenada, seleccionar los mapas, porque yo creo que tenemos, no sé, a lo mejor Mirna se lo sabe, y al cabo ella va a participar ahorita, no sé el número exacto de mapas de Jalisco que tenemos, y de algunos mapas regionales y locales, y luego de mapas de la República, pero sí son seguro alrededor de 200 o más. Pero muchos se repiten, los mapas se copian y se repiten, y no se dan, o sea, son fusiles, muchos de ellos, ¿no? Las producciones originales son pocas, ahorita hablo de algunas de ellas. Pero sí tenemos alrededor de 200 o más mapas, y entonces la primera tarea era seleccionarlos, ordenarlos, darle una edición, y luego hacer un texto que cuente la historia territorial de Jalisco y articule, digamos, la imagen cartográfica con la técnica, con los personajes y con los momentos históricos. Entonces, efectivamente es un texto corto, porque lo que tratábamos nada más era de ir orientando al lector como por dónde se estaba ubicando, en qué contexto estábamos hablando. No se trataba de hacer la historia de Jalisco, ni mucho menos. Pero sí, a ver, los mapas hasta la década de 1900, hasta mediados del siglo XX, todos se hicieron a pie y contados, todos. A partir de mediados de los 50, de los 60 para acá, se empezó a usar la fotografía aérea, y entonces ya eran métodos indirectos, y ahora la imagen de satélite. Pero antes de los 50 todos se hicieron a pie y platicados, así es que el que hacía mapas tenía que platicar el territorio, que tenía que caminar el territorio y tenía que platicar con los actores. Entonces, el primer mapa de Jalisco es de 1824. José María Narváez, el autor del primer mapa del estado de Jalisco, era un muchacho de Cádiz que se embarca como navegante, se viene a América, resulta muy hábil para la navegación, pero también para los temas cartográficos y los temas geográficos, y entonces le encargan, hacia 1810, quizás un poco antes, le encargan hacer un mapa de la Intendencia de Guadalajara y de sus colindantes. Entonces trabaja más de 10 años haciendo el mapa de la Intendencia, y cuando termina el mapa se da la independencia. Entonces termina siendo el primer mapa del estado de Jalisco. Por eso incluye parte de Zacatecas, el territorio de Colima
y parte de Guanajuato y de Aguascalientes. Por eso, porque él estaba trabajando para hacer un mapa de un territorio mucho más amplio. Este hombre muere en 1840. El gobierno le quedó debiendo unos mapas. Él fue el primero que hizo el mapa batimétrico de Chapala, por ejemplo, o sea, con profundidades, y etcétera. Y esa imagen que él genera en 1824 y que la va haciendo más nítida y más clara hacia 1840, se manda a hacer su mapa, manda a imprimir con las mejores tintas a Francia. Ese mapa se reprodujo hasta la década de 1880, se estuvo repitiendo ese mapa por las diferentes instancias, Orozco y Berra, etcétera, Antonio García Cuba, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, porque hacía mucho trabajo la sociedad de recolectar la producción geográfica y cartográfica de los diferentes rumbos, digamos, hizo el trabajo de conjuntar y de sus socios. Se tiene que corregir en la década de 1880 y tantos, ¿por qué? Porque se separa el territorio de Nayarit. Entonces, tiene que hacerse un nuevo mapa, ya sin el territorio de Nayarit, y surge una nueva imagen del estado de Jalisco, muy diferente a la original. Y luego pasa la revolución, se eliminan cantones, las divisiones territoriales, y aparecen los mapas que generó la Secretaría de Agricultura y Fomento, la SAF, y entonces empieza a generar mapas durante toda de la década de los 20 hasta la década de los 50, y luego aparece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haciendo mapas, y luego la Secretaría de la Defensa Nacional, y luego la DEPRODE, DETENAL, que la cartografía de DETENAL es una maravilla, o sea, es una cosa fantástica el detalle que tiene la cartografía de DETENAL, que documentó casa por casa, o sea, un pueblo de una vivienda lo documentaba. En la década de los 70, ahí aparece Moisés Pérez Muñoz y genera una cartografía y una versión del mapa de Jalisco. En la década de los 80, y en la década de los 80 aparece INEGI, aparece, el Instituto de Geografía, digamos, ahí le puedo poner nombre y apellido, Moisés Pérez Muñoz, y aparece la DEPRODE en Gobierno del Estado, y se generan 3 versiones de mapas del Estado de Jalisco. Y son con las que estamos lidiando ahorita, y a eso se refería el maestro Fabián, que ojalá y en el futuro podamos resolver esas diferencias de versiones de límites. En este momento, bueno, cuando apelamos al INEGI para decir, a ver, pero aquí hay un problemita, un error, INEGI inmediatamente dice, espérenme, yo lo que estoy definiendo son unidades geoestadísticas básicas, no límites geopolíticos. Y entonces, inmediatamente, en cuanto se le cuestiona, él inmediatamente se retira. Sin embargo, seguimos trabajando esas versiones. Y hay otras versiones. Bueno, más o menos eso que les acabo de contar, más o menos así resumido, más o menos eso es este libro. Muchas gracias. Bien, a continuación escucharemos a la maestra Mirna Matilde Quiñones Aguirre, también autora del libro, ¿verdad? Adelante. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Un honor estar en el Presidium con todos ustedes. Bueno, Crónica Cartográfica de Jalisco tiene como antecedente el libro Evolución de la Representación Territorial de Jalisco 1821-2008, que se realizó a solicitud del licenciado José Ceballos Flores, por considerar que el material cartográfico con el que contábamos ameritaba su publicación. Posteriormente, se nos solicita la segunda edición, a lo que respondemos que sería bueno reestructurar el libro mediante un nuevo concepto, además de realizar actualizaciones de la información y mejoras en la calidad de la imagen. Aunque un objetivo compartido fue compaginar un compendio de mapas de Jalisco con una descripción sucinta de lo que contienen, el segundo ha tenido una edición que enmarca de manera singular el trabajo del recuento histórico en la representación del territorio de nuestro estado. Tengo que confesar que la elaboración de Crónica Cartográfica de Jalisco nos llevó varios años.
de un trabajo constante pero no continuo, es decir, realizábamos algunos procesos y actualizaciones y semanas o meses después volvíamos a retomar. Las gestiones y la logística en el proceso de sacar los mapas para escanear no siempre fueron sencillos. De hecho, hay material al que nos fue prácticamente imposible volver a acceder y tuvimos que utilizar con el que ya se contaba. En este rubro quiero comentar que me parece muy loable la labor que realizan las bibliotecas y mapotecas por conservar la historia en cualquiera de sus modalidades. Tenemos tesoros sin descubrir todavía que nos dan cuenta de lo que fue nuestro. Asimismo, me parece importante descubrir hallazgos y ponerlos al alcance de los demás mediante la difusión del material. La retroalimentación que podamos mantener con los repositorios que nos abrieron sus puertas y brindaron su apoyo puede marcar una diferencia significativa en un futuro acercamiento o en un futuro servicio al usuario donde se facilite el acceso a la información. Finalmente, quiero externar que mi afición por la cartografía no ha sido siempre la misma. Inicialmente, cuando estudiaba geografía, no me gustaba ni siquiera entendía lo que era un mapa. Afortunadamente tuve un maestro que cambió mi percepción sobre los mapas, su construcción y su valía, el ingeniero Moisés Pérez, mejor conocido por sus alumnos como el maestro Moy. Siempre fue un apasionado de la geografía y la cartografía. No muy convencida, tuve que aprender a recopilar información referente a mapas, puesto que empecé a dar el servicio social y posteriormente a trabajar con él y con el maestro Irineo. Así, lentamente y casi sin darme cuenta, tomé de él algunas prácticas que me han servido para sistematizar la información y hacer algunas conexiones entre la misma. Todo ese trabajo de campo y de archivo que realizamos en equipo me ha permitido continuar de alguna manera con la herencia de su escuela. Me ha sido concedido el gusto por la representación de nuestra realidad mediante los mapas y también el gusto por intentar comprender siquiera algo de lo que el autor quiso plasmar. Espero en alguna medida sea de utilidad o de su gusto, al menos algún apartado del libro. Muchas gracias por su presencia, colegas, amigos, familia y público en general. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta ocasión una obra de nuestra autoría. También quiero agradecer que nuevamente me abran las puertas en esta afamada Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Gracias a sus directivos y consocios. Espero poder seguir compartiendo momentos como este en un futuro cercano. Muchas gracias. Buenas noches. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios, si desean hacerlos. Yo sí quisiera hacer una pregunta, abusando del público. Hay una gran discusión en torno a Amado Nermo, que si nació en Nayarit, que si nació en Jalisco, porque en aquella época tengo entendido que Nayarit era parte de Jalisco. ¿Qué descubrieron ustedes? Es un tema que a lo mejor sea muy complejo de... ¿Nació Amado Nermo? ¿En qué año? Estamos hablando, habría que verlo en el internet. Es que habría que ver cuándo nació y ya le digo si era jalisciense o era ya Nayarit. Con ese. Ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Niños héroes, hay un niño de Nayarit. Ah, que también un niño héroe era también de Nayarit. Entonces habrá que ver si eran... Sí, maestro. Buenas noches, soy el ingeniero José Luis Ortiz. Gracias por permitirme. Cuando algunos de nosotros hemos esculcado cajones desbastillados o hemos querido escribir o narrar algo, nos vamos a topar siempre con dos conflictos. El primero, la recopilación de los datos, y la segundo, con qué o quién nos va a imprimir los datos que ya tenemos. Este libro, a simple vista, es un libro excelente. La primera pregunta
Creo que Amado Nervo nace en la Nueva Galicia, cuando estaba junto a Jalisco y sin tener la certeza para afirmarlo, por la fecha que él nace. La pregunta es, don Irineo, las voces del viento de la historia dicen que en 1824 Jalisco se convierte en Estado libre y soberano. En su obra usted narra los municipios con los que se conforma Jalisco y los linderos con quien estaba Jalisco. Y la segunda pregunta es que si van a vender el libro, lo vendan con abonos fáciles, porque creo que va a estar caro. 1870. 1870. Yo creo que todavía era de Jalisco. Perdón, Amado Nervo en sus obras completas aparece que él se declaraba jalisciense. Es decir, yo soy jalisciense. Entonces, pues, ¿qué más que eso? Con eso queda como jalisciense, general. Perdón, yo quisiera hacer una pregunta. En estos tiempos de este siglo posmoderno, ¿qué importancia tiene definir los límites entre las entidades? Digo, siempre ha sido muy relativo y tiene cuestiones políticas y económicas, pero en ese momento, ¿qué valor tiene saber, tener más certidumbre en los límites, cosa que en este país no se suele tener, ¿verdad? Sobre límites de ningún tipo, ni municipales, estatales. No hay límites. Bueno, intentaré contestar algunas cosas y luego le pasaré el micrófono a Mirna a que me ayude. Bueno, la proclamación de la independencia en Jalisco entiendo que fue en 1821 y el mapa es de 1824. Ahora, la estructura, la división territorial cuando se independiza Jalisco, se retoma la organización territorial existente, ¿no? Y se dividía por partidos, y eran 28 partidos los de Jalisco. Uno de ellos, justo antes de 1824, era Colima, el partido de Colima, que se segrega para formar territorio de la Federación. Ahí la idea era bajarle los humos o cortarle las alas a Jalisco, porque se promulgaba como una república independiente, ¿no? Y entonces quitarle el puerto de Manzanillo, que ya iba en jauja, se perfilaba como el puerto alterno al de San Blas. Entonces dijeron, le quitamos el puerto y no pasa nada. Entonces le quitan, obviamente, todo el partido de Colima se segrega. Inmediatamente después de conformado, como había que borrar los antecedentes coloniales, los partidos dejaron de ser partidos y se nombraron departamentos. ¿Sí? Y entonces aquí está esta información. Hay los departamentos que existían, que luego aparecieron unos, segregaron, desaparecieron otros, y a otros los cambiaron de cabecera. O sea, hay toda una cambio, modificaciones territoriales. Y en la Constitución, así como una cosa que todavía no se resuelve, no se resuelve la incógnita, en la Constitución de 1824 para Jalisco, de noviembre, si la memoria no me falla, se dice que el territorio del Estado se dividiría por cantones, departamentos, municipalidades, comisarías políticas y comisarías de policía, 7 niveles. Y la municipalidad se entendía, todo el siglo XIX se entendió como un conjunto de pueblos. No se hablaba de territorios ni de tierras, el conjunto de pueblos, el sistema que se daba en función de la organización de los pueblos. Así duró todo el siglo XIX, y si buscamos las divisiones territoriales a nivel municipal en el siglo XIX, no las encontramos hasta los mapas de Pascal. En 1898, si mal no recuerdo, es el primer mapa que también aquí está identificado con divisiones municipales. Y luego llega Manuel M. Diegues, y en Agualulco, antes de llegar a Guadalajara, declara la abolición de los cantones en 1914. Y dice, porque son de lo peor los jefes cantonales, entonces los vamos a desaparecer y el régimen será municipal. Y entonces el municipio que ahora conocemos es revolucionario.
no es del siglo XIX. Y entonces ya no hablamos de municipalidad, hablamos de municipio. Y el municipio sí es como una réplica, así la concepción que ahora tenemos del municipio, es como una réplica del Estado, de la definición básica de Estado: territorio, población y gobierno. Y cuando empiezan los problemas por las divisiones municipales, porque los municipios cobran el impuesto catastral, y los conflictos entre municipios normalmente es cuando hay una urbanización en la zona de frontera, ¿sí? Por el derecho a cobrar los impuestos catastrales. Mientras sea montaña y mientras sea propiedad rústica rural, no hay mayor problema, ¿sí? Es cuando se empiezan a cobrar los impuestos catastrales. Pero este municipio es de 1914, pero el primer mapa de división municipal sin cantones es de 1925. Y luego desaparecen las divisiones municipales y reaparecen en los 40. Y eran descriptivas, todas eran descriptivas. Ahora, aquí hay dos problemas, y esto ya va con la pregunta del maestro Alfredo Tomás. Debemos de aprender a entender a los territorios como plásticos y los mapas no como tableros que se ensambla una pieza con otra de un municipio y otro, sino que las fronteras van y vienen. Cualquiera que sepa un poquito de historia territorial se dará cuenta que las fronteras van y vienen, se inventan y se reinventan los territorios. Entonces, el problema es que estamos ahí como muy anclados en una situación histórica de la división territorial, pero cuando se pregunta, bueno, ¿cuál? Y luego se empieza a ir a los orígenes del tiempo. Hay un gran problema ahí, ¿no? En donde, bueno, si me conviene el referente histórico de 1800, me voy a 1800. Yo ahorita soy perito de Chiapas, en un conflicto jurisdiccional entre Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, y se van a 1549, un caminamiento en 1549 por la demarcación territorial entre la Capitanía de Guatemala y la Nueva España, ¿sí? Y entonces, como Chiapas era de Guatemala, entonces el límite que había entre la Nueva España y la Capitanía de Guatemala debe de ser el mismo que ahora tengan Oaxaca y Chiapas. El problema es que no es así, porque las formas territoriales de aquella época eran muy diferentes. Las organizaciones territoriales, los principios, se organizaba el territorio a pie y a caballo, y los caminos eran diferentes. Ahora, ¿qué tan importante es precisar los límites? Igualito que precisar las semanas del año. Igualito. O sea, todos son transiciones. O igualito que definir un organigrama en una institución. Igual. O sea, es la misma importancia. Le hemos dedicado muchísimo tiempo, se ha gastado muchísimo dinero en estos temas. Y se dice por ahí, no me consta, pero he escuchado y he leído cosas que en el nombre de Dios y en el nombre del territorio de la tierra es por lo que más gente se ha matado o ha muerto. Y entonces, un tema tan importante y tan delicado, lo desdeñamos. Yo he estado insistiendo en el Congreso del Estado diferentes planteamientos para resolver la indefinición. O sea, definámoslo. Y la última propuesta que nosotros hacíamos, incluso fuimos Mirna y yo juntos hace como 2 años. Le decíamos, vamos haciendo un mapa legal en construcción. Esto es, estos son los límites que tienen decreto y están georreferenciados y los puedo ir a ubicar al terreno y los puedo poner en un mapa. Estos son en estudio. El resto son en estudio, pero unos dan problemas y otros no. Por ejemplo, todo el mundo reconocemos que el río Santiago es límite entre Poncitlán y Zapotlán del Rey. Sí, pero no hay un decreto que diga eso. Entonces no es legal. Entonces, la importancia de precisar el espacio, de demarcar el espacio. Inmediatamente cuando yo estudio un espacio, lo primero que hago, lo delimito. Bajo criterios de paisaje, bajo algún criterio. Entonces, esa es la importancia que tiene. Lo mismo que la partición de los tiempos, igual lo mismo la partición de los espacios. Lo que pasa es que no le hemos dado la importancia que tiene. Y lo mismo que definir un organigrama. Ahora, ¿cómo funcionan los territorios? Los territorios y las jurisdicciones se definen espacialmente, pero también verticalmente. Ya abusé mucho. ¿Alguna otra pregunta? Buenas
Buenas noches, soy la doctora Elia Manduz del Museo de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por que quienes amamos tocar, oler y ver los libros, esta es una magnífica edición, de verdad, felicidades. Y la primera pregunta es, ¿hay o habrá edición digital? ¿Y cómo se podría adquirir, dado que pues fui bibliotecaria y la verdad como ya bien se dijo, no es fácil archivar o tener a disposición un libro tan hermoso que es realmente una obra de arte? Y la segunda pregunta va más hacia futuro. El año próximo vamos a tener el Congreso del CLAD precisamente sobre administración pública y políticas públicas, y uno de los temas que se va a tratar es la transformación de los estados y la transformación de la administración pública, donde hay una seria discusión sobre la inviabilidad de continuar con esta división geográfica de municipios. Más bien se tiende a que desaparezcan y que sean sustituidos por organizaciones más eficientes y menos caras, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué repercusiones tendrá esto en relación con el trabajo no solo cartográfico, sino geográfico en general? Gracias. Bueno, si me permiten, voy a tratar de responder a la primer planteamiento. Sí es una muy buena idea tener el libro en digital, de hecho ya lo hemos planteado, no tenemos todavía una respuesta porque no depende de nosotros totalmente la decisión, sobre todo el presupuesto, el ejercicio del presupuesto, ¿no? Porque hay que como canalizar cierto presupuesto para este tipo de obras o de materiales, donde, por ejemplo, nuestra área no es un área que se dedique a publicar o a difundir el conocimiento. Fue algo muy fortuito realmente, creo que hemos sido muy afortunados, sin embargo, no sé si esto se pueda llegar a dar, la verdad es que sí sería muy importante, porque es una manera de llegar a más público y sería fenomenal. Ahorita la digitalización del material es lo que está a la vanguardia y podría hacerse con un costo relativamente mínimo, ¿no? Menor. Vamos a seguir insistiendo en esta posibilidad y bueno, la intención de nosotros como autores pues es que por lo menos estuviera en las bibliotecas, accesible al público en general, y en las mapotecas y en los lugares donde nos abrieron las puertas estamos tratando de que exista por lo menos un ejemplar de este libro. Si fuera en digital, bueno, pues facilitaría muchísimo más, ¿verdad?, el acceso. Por otro lado, la pregunta o esta cuestión, este planteamiento que hace con las nuevas ideas de la administración pública de desaparecer municipios, bueno, para mí es nuevo, la verdad es que no tenía referencia, las referencias que yo tengo es que más bien se quieren crear nuevos municipios, sin embargo, me parece que habría que valorar cuáles son las propuestas nuevas, o sea, si ya no va a haber municipios, entonces, ¿qué va a haber? Y cómo van a estar las organizaciones. En ese sentido, yo creo que entonces podría dar una respuesta o una valoración muy personal, obviamente, de qué sería mejor o peor. Todos los cambios generalmente nos causan horror, ¿no? Tenemos miedo al cambio, sabemos que de todos modos el cambio es inminente, generalmente el cartógrafo o el geógrafo lo que hace es dar cuenta de los cambios que se están sucediendo. Inicialmente la cartografía se hacía por decreto también, o sea, eran ordenanzas, eran leyes, tienes que hacerlo, entonces se comisionaba a un conjunto de personas, a un equipo o a veces a un titular para que realizara este trabajo y eran tal cual, ordenanzas, ¿no?, con decreto y todo. Actualmente pues es un poco
diferente, ya no se hace tal cual la cartografía por ordenanza, se hace por muchas otras situaciones, aunque también tendría que haber un vínculo con esto, ¿no? Pero realmente lo que hacemos o lo que se pretende hacer es que la cartografía dé cuenta de los cambios y de las novedades o de cómo está dividido el territorio hasta cierto punto. Entonces, si se da el cambio, obviamente se tiene que generar cartografía al respecto. Toda la cuestión conceptual teórica que hay detrás de si será mejor o no será mejor, francamente que ahorita no puedo contestar la pregunta porque desconozco cuál sería o cuáles serían las otras propuestas, y me parece que sería interesante conocerlas, analizarlas, porque bueno, es a lo que nos dedicamos y valdría la pena conocer de esto. No sé si tenga. En el 2000 se publicó el número, creo que 7 de la revista Geocali del Departamento de Geografía, y ahí yo hablaba de la municipalización a la remunicipalización. Bueno, el caso es que las divisiones territoriales actuales hagan de cuenta que nosotros nos pusieron una camisa de 6 años y la queremos seguir usando ahorita. O sea, no corresponde con el sistema de relaciones. Y la otra es que hay un geógrafo, y bueno, de alguna manera los geógrafos lo asumimos, muy destacado, se llama Milton Santon, un geógrafo brasileño, y ya murió, que hablaba del espacio como un sistema de relaciones, o sea, no como algo tangible, o sea, no como un lugar donde se vacía o se llena, sino que nosotros hacemos el espacio. O sea, el sistema de relaciones que se produce es el espacio, y va muy ligado con este planteamiento de las relaciones virtuales. Ya hay lugares muy cercanos, vecinos, que tienen mucho más relación con gente de Estados Unidos, algunas localidades, que con gente de aquí. Entonces es sumamente interesante repensar estas nuevas geografías y este nuevo sistema de relaciones que le tenemos que entrar, o sea, porque ya nos rebasó. Sin embargo, el peso de la historia es poderosísimo, y entonces nosotros queremos seguir viendo el estado de Jalisco con esos resaques tan raros, pero si nos vamos a los mapas del siglo XIX, el norte de Jalisco no tenía 3 deditos, nomás tenía 2 cabecitas más que deditos. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando eso, no? Y la propuesta de nosotros es que las nuevas divisiones territoriales correspondan más a las nuevas geografías, que tienen que ver con los sistemas de relaciones. Es un poco por ahí va el asunto. Pero desde luego, pues sería muy interesante luego escucharlos, a ver qué. Y cómo cartografiamos eso. Bien, a continuación daremos la entrega de los reconocimientos por parte del doctor Silviano Hernández González. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Irineo Martínez Barragán por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Crónica Cartográfica de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2017, signada por el licenciado Jorge Gorgonio Ponce Rodríguez, nuestro secretario, firmada por poder poner la prosecretaria, la doctora Adriana Ruiz Rasura, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. En el mismo tenor, a la maestra Mirna Matilde Quiñones. Y a los presentadores, la geógrafa Miriam Berenice Vargas Llamas, y al maestro Fabián Villaseñor Rivera. Pueden sentarse. Bien, a continuación les daré algunos anuncios importantes. Estamos
por iniciar la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Muchos de nosotros vamos a estar participando con conferencias en las mañanas y en las tardes. Termina esta feria hasta el 14 de mayo. Esperamos contar con su presencia en las conferencias que presentaremos. El programa de actividades está a la entrada de nuestra institución, por si alguno de ustedes quiere consultarlo. Y además, el martes 9 de mayo tendremos la conferencia Vocación Científica de Santiago Ramón y Cajal y la teoría neuronal, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. A continuación, los invitamos al convivio que tenemos preparados para nuestros invitados y para todos ustedes, y esperemos que los que se ganaron el libro no lo dejen ver, aunque sea de ladito. Muchísimas gracias. Siendo las 21 horas del martes 2 de mayo de 2017, declaro clausurado este evento con la presentación del libro La Crónica Cartográfica de Jalisco, de la autoría de nuestros invitados, doctor Irineo Martínez Barragán, la maestra Mirna Bertilde Quiñones Aguirre, presentado por nuestra consocia, la geógrafa Miriam Vargas Llamas, y como maestro invitado, el maestro Fabián Villaseñor Rivera. Muchas gracias, que pasen buenas noches.